Nuestro planeta es como una cebolla, con varias capas distintas. Justo ahora, estás pasando a través de la corteza terrestre. Es como la cáscara de un huevo cocido, delgada y dura. Es menos del 1% del tamaño del planeta. A una profundidad de 0,6 metros te encuentras con un compañero de excavación. El topo puede crear más de 18 metros de túnel por día, casi 3 metros abajo, y retrocedes en shock. ¿Eso es una lombriz? Y de casi 1 metro de largo. Te hundes más de 7 metros bajo tierra, lo que significa que ya no verás las raíces de las plantas del bosque tropical. Te dejas llevar y a una profundidad de 12 metros casi te topas con un cocodrilo del Nilo. Estos reptiles cavan las madrigueras más profundas de todos los animales. Ves una granja urbana subterránea 33 metros bajo la superficie, donde cultivan vegetales y hierbas. A una profundidad de 122 metros, todavía te encuentras con raíces de árboles, pero esas son las más profundas que se conocen. Pertenecen a higueras silvestres que crecen en Sudáfrica. Casi 155 metros bajo tierra y ves una habitación de hotel. ¡Ah! Es la sala Silvermine, el hotel más profundo del mundo, construido en una mina de plata transformada. A una profundidad de 286 metros se ve un túnel de carretera. Es el túnel de Eiksand, en Noruega, que pasa bajo el mar. Cuando estás a unos 396 metros bajo la superficie, llegas al fondo de un pozo de agua. El pozo Widdington en el Reino Unido es el hueco excavado a mano más profundo del mundo. Se construyó para abastecer agua a un asilo. A una profundidad de 1006 metros, la presión alcanza las 330 atmósferas, similar a 4 elefantes apilados en tu cabeza o 2 pandas balanceados en la uña de tu pulgar. Ves un diminuto gusano que vive en las minas de oro cuando ya estás muy profundo en el subsuelo. En el 2020, el concierto más hondo del mundo se llevó a cabo a una profundidad de 1890 metros. Los Shaft Bottom Boys se presentaron en la mina Creighton Vale, en Canadá. Si vas más allá, verás la mina de oro Homestake a casi 1520 metros bajo la superficie. Antes de cerrar en el año 2002, era la mina de oro más profunda y más grande de Norteamérica. En 1965, los científicos lograron detectar y contar las diminutas partículas subatómicas del Sol. Esto ocurrió en un laboratorio situado dentro de la mina. Poco más abajo de esto, el frío es glacial. Aquí está el permafrost, una gruesa capa de suelo permanentemente congelada que no se calienta ni siquiera en verano. Ocurre principalmente en las regiones polares, y la más gruesa está al norte de Siberia. A unos 1980 metros bajo la superficie, aún te encuentras con algunas criaturas vivas. Son colémbolos, pequeños insectos sin ojos, que viven en la cueva de Voronia, en Georgia. El país, no el estado. A una profundidad de casi 2190 metros, llegas al fondo de la cueva de Voronia, en Georgia, la cueva más honda del mundo conocida por la gente. Si hubieras estado en la mina Creighton, en Canadá, en mayo de 2005, habrías escuchado la transmisión de radio en vivo más profunda. Ocurrió casi 2342 metros bajo tierra, más hondo que la cueva de Voronia. El elevador de un solo eje más profundo del planeta alcanza los 3110 metros del subsuelo. Y el animal multicelular localizado a mayor profundidad que la gente conoce vive a unos 3600 metros hacia el interior en la mina Tautona, en Sudáfrica. Es un gusano diminuto pero increíblemente resistente que puede soportar temperaturas extremas y la deshidratación. A 6,5 kilómetros bajo tierra está la profundidad media de la corteza oceánica. La parte de la corteza terrestre situada bajo el océano es mucho más delgada que la corteza continental. A la misma profundidad, en el noreste de China, se encuentra el microbio que vive en lo más profundo que se conozca. Ves el fondo del agujero artificial más profundo cuando llegas a 3660 metros bajo la superficie. El pozo superprofundo de Kola tiene apenas 23 centímetros de diámetro, pero la presión en el fondo es igual a 4000 atmósferas, como 54 elefantes apilados en tu cabeza. A más de 14 kilómetros bajo la superficie, te encuentras en un charco de roca fundida ardiente. Es la caldera de magma del supervolcán de Yellowstone.
debajo del Parque Nacional de Yellowstone en los Estados Unidos. Cavas aún más. Si sigues así, podrías atravesar pronto la corteza. La corteza oceánica es generalmente de 5 a 10 kilómetros de ancho, mientras que la corteza continental puede medir 45 kilómetros de anchura en algunos lugares. Pero aunque la corteza oceánica es más delgada, es mucho más densa. Por eso flota más abajo en el manto que la corteza continental. Las partes más gruesas de la corteza se encuentran bajo las montañas. Las raíces de las montañas son menos densas que las mismas. Si pusiéramos el material del que están hechas en el agua, flotarían como los icebergs. Cuanto más abajo vayas, más caliente se vuelve la corteza. En el límite con el manto, su temperatura puede llegar a 400 grados Celsius. La mayoría de los hornos de piedra para pizza solo llegan a los 260 grados Celsius. Dato curioso, tanto la Tierra como las pizzas tienen corteza. Aún así, la corteza es la parte más fría del planeta, y a una profundidad de unos 29 kilómetros se llega al límite entre la corteza y el manto superior de la Tierra. Ahí la presión alcanza la alucinante cifra de 10.000 atmósferas. Como si más de 130 elefantes se balancearan sobre tu cabeza. El manto es una capa de roca caliente que constituye 2/3 de toda la masa de la Tierra y el 84% del volumen del planeta. Tiene 2.900 kilómetros de espesor y es una mezcla de hierro, silicio, magnesio, oxígeno y plastilina. Bueno, lo último no. La roca más cercana al interior del manto es semisólida, como el caramelo. Lo más emocionante que ves al viajar a través de esta capa son diamantes. Los geólogos creen que todos los diamantes extraídos hasta hoy se formaron en el manto. Entonces, hace unos 1.000 millones de años, fueron llevados a la superficie por las erupciones volcánicas. La parte superior del manto, junto con la corteza, se divide en enormes pedazos y es similar a un gigantesco rompecabezas. Estas piezas, conocidas como placas tectónicas, se mueven a una pausada velocidad de 2 a 5 centímetros por año. Mientras te desplazas por el manto superior, sientes que las temperaturas empiezan a subir de 480 grados Celsius a 870 grados Celsius y cuanto más profundo, más sudas. Cerca del límite del núcleo ya son más de 3.870 grados Celsius. La presión del manto inferior alcanza las 240.000 atmósferas. Eso serían 3.280 elefantes formando una torre en tu cabeza. A la profundidad de 2.900 kilómetros, se cruza el límite entre el manto y el núcleo exterior. Esta capa se ha calentado hasta 4.980 grados Celsius, principalmente por la desintegración radiactiva del uranio y el torio. Esa temperatura es lo suficientemente alta como para mantener líquido el núcleo exterior, y aunque la presión ahí es de casi 2 millones de atmósferas, aún no es lo suficientemente fuerte para hacer que el hierro sea sólido de nuevo. El núcleo exterior tiene 2.400 kilómetros de espesor y está hecho principalmente de hierro y níquel en sus formas líquidas. Este líquido se agita en corrientes masivas y turbulentas, generando un campo magnético. Se extiende en el espacio por 1.330.000 kilómetros y protege a nuestro planeta del viento solar. En el núcleo exterior, el campo magnético de la Tierra es 50 veces más poderoso que en la superficie. Ahora estás a más de 4.830 kilómetros bajo la Tierra. ¡Felicidades! Has llegado al centro de nuestro planeta. Su núcleo interno es una bola de metal sólido de 2.400 kilómetros de diámetro, cerca de 3/4 del diámetro de la Luna. El núcleo interno es inmensamente denso y gira más rápido que el resto del planeta. Es casi tan caliente como la superficie del Sol, 5.400 grados Celsius. Los científicos creen que el 99% de todo el oro y el platino de la Tierra se encuentran en el núcleo interno. El núcleo interno tardó unos 500 millones de años en formarse, lo que significa que es más joven que algunas partes de la corteza. También hay una teoría de que podría haber un centro dentro del núcleo interno. De existir, consistiría casi enteramente de hierro. Ahora, ¿cómo rayos se sale de aquí? No lo sé. Hasta la próxima.